¿Por quién vas a votar para presidente de República Dominicana en estas elecciones que vienen? ¿Realmente estás pidiendo la dirección del Espíritu Santo? ¿Realmente estás viendo lo que el Señor está viendo? ¿Estás sintiendo lo que el Señor está sintiendo? Eso solamente se puede percibir en la intimidad con el Espíritu de Dios, que Él es el que te da el discernimiento genuino para saber por quién votar en estas elecciones para el representante de República Dominicana en la silla presidencial. Esto no es cualquier cosa, amada persona, puesto que vemos a través de la Escritura que mucho tiene que ver quien represente y quien esté sentado en la silla del poder para que se liberen bendiciones o se liberen maldiciones, conforme las Escrituras, conforme los libros de los reyes, de las crónicas, conforme la palabra del Señor. Y quiero decirte que la palabra del Señor nos dice, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, orad por los que están en eminencia. O sea, hay una incitación del Espíritu de Dios para que no hagas caso omiso o como que nada está pasando, ¿sí?, a todo este asunto político, porque quieras o no, te afecta a ti, a tu familia. Quieras o no, afecta al pueblo de Dios, porque todavía Jesucristo no ha venido por nosotros, aunque estamos esperando la eminente y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia. Pero mientras eso sucede, quiero decirte que nos conviene a nosotros saber bien quién nos va a gobernar en el país y qué leyes se van a aprobar y cuál es que Dios demuestre las intenciones de su corazón, de ese que va a la silla presidencial, puesto que afectará en todo, hasta en canasta básica, en precios, en economía, en cosas espirituales, en todo afectará. Mientras se viva aquí en la tierra o en esta nación, y cada quien en sus naciones correspondiente, porque yo puedo ver en la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Vamos a ir a la palabra Jeremías 29:7, en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. Estamos viendo que mientras sucede el rapto de la iglesia y nosotros seguimos viviendo aquí en la tierra, realmente nos debe de importar y ver quién va a gobernar, porque nos conviene que entre más paz haya en todas las áreas de nuestra vida, pues vamos a pasarla mucho mejor, amada persona. Y Dios nos guarde y Dios nos libre de cosas como en otros gobiernos o en otros países que hacen hasta tribulación y persecución a los que predican la palabra del Señor. Oh, Dios tenga misericordia. Yo estaba viendo realmente con un espanto 2 videos de entrevista a viva y a todo color de un candidato a la presidencia, realmente que lo dijo sin temer a nada. Y lo dijo descaradamente, que él no estorbará nada, que él dará libertad a lo que la gente desee, a sus deseos, a sus preferencias sexuales, o si realmente no quiere a su bebé, porque lo eche para afuera. El aborto o al feminismo no estorbará a nada. No vaya a ser, amada persona, que por arder tú y querer que salga el que está en el poder, y esa línea que han llevado los que están en el poder te lleve a caer en otra cosa peor y elijas, y fíjate bien a quién y lo que está diciendo en público.
O sea, ya para descaradamente, o sea, ni siquiera guardárselo, ya que esté en el gobierno, en el poder, ejecutarlo, llevarlo a cabo, no. O sea, ya diciendo lo que va a hacer desde antes de las elecciones, que él no va a estorbar a nadie, que él va a permitir al deseo de la comunidad o a las preferencias que se tengan. Tú sabes que por causa de ello Dios ha desaparecido ciudades y las ha errado, las ha exterminado de la faz de la tierra. Ciudades, naciones, imperios han quedado borrados por causa de abominaciones de esa magnitud, maldades de esa magnitud que afrentan al Dios de la Biblia, que atientan contra la vida de un inocente y contra lo que Dios puso natural, y se van contra lo antinatural. Realmente necesitamos a Jesús. Realmente Dios nos llama a todos, porque todos cogíamos de algo. De algo Dios nos llamó a todos. Dios nos ama, pero Él nos ha traído al reino de su amado Hijo Jesucristo para transformarnos, para perdonarnos, para alinearnos en su camino, para decir: perdónanos, Señor, porque hacíamos abominación, perdónanos porque estábamos corrompidos y desviados, pero no para que se aprueben estas situaciones. Dios no tiene nada en contra con esas personitas que tienen desvíos sexuales, no, sino por el pecado. La abominación es el asunto y el problema. Que en Cristo Jesús, quiero decirte que hay respuesta. En Cristo Jesús, tú que quieres abortar y echar para afuera, a matar a esa vida inocente, quiero decirte, ojalá que no se levanten leyes de los hijos que no quieran a los padres no deseados, porque allí imagínate la mortandad que va a haber de los padres no deseados. O sea, bien que quieren que se levanten leyes contra un inocente que no puede defenderse ni hablar, pero que es una vida latente desde las células y los dedos de Dios entretejiendo el color de su iris, de sus ojos, de su piel y todo, y atentar contra la misma mano de Jehová que está formando al bebé en el vientre de la madre. Porque los científicos darán muchas explicaciones, pero ¿cómo explicas que el niño al salir de la placenta tiene que respirar y sus pulmones empezar a agarrar aire? ¿Y por qué 9 meses no estuvo respirando en la panza? Y no ocupó allí el respirar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ocupó? Te fijas, hay cosas que nosotros respetamos lo que la ciencia nos dice, pero realmente la misma ciencia tiene que reconocer que hay una mano del Todopoderoso aún formando al bebé en el vientre de la madre, porque es un milagro tremendísimo. Y cosas tremendas como lo de Elías, como lo explica que él cerró 3 años y medio el cielo para no llover, cuando se supone que la ciencia dice que el calor condensa el agua, evapora el agua, entonces sube, se forman las nubes, allá se llena de agua y cae el agua. ¿A poco en 3 años con tanta calor no consumió y evaporó el agua que había y no se formaron nubes? No, por la palabra de Dios no llovió a través de Elías. Entonces hay un mover, y aunque la ciencia explique muchas cosas, detrás de ello está la palabra del Omnipotente, que la hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad del Todopoderoso. Es algo tremendísimo. Dios tenga misericordia. Quiero decirte que la mayoría de los políticos, no todos, pero la mayoría de los políticos que suben al poder, llámense presidentes, diputados, senadores, la mayoría, no todos, aclaro, pero sí la mayoría roban. La mayoría acogen dinero del pueblo para sus beneficios, pero ya para hacer estos pecados tan terribles, abominables y maldades, ten cuidado, amada persona, de quién vas a votar, porque quiero decirte, como anteriormente te lo mencioné, que hay cosas por las cuales Dios ha borrado del mapa de la faz de la tierra a naciones enteras, tremendísimas ciudades lujosísimas. Entre ellas podemos ver Nínive, podemos ver
Sodoma y Gomorra, podemos ver Pompeya allá en Italia y cuantas cosas. Tremendísimo. Que el pueblo dice, no, yo no voy a votar. Yo no voy a votar porque nosotros vamos a la ciudad celestial, eso es del diablo y nada cambia. No, pues por eso, porque no vas a votar, por eso no cambia la situación. Tú tienes que obedecer la palabra del Señor y una de las obediencias es obedecer las leyes terrenales, la cual te llevan a ir a votar por el candidato. Entonces, no te andes quejando. Entonces no blasfemes contra República Dominicana ni contra los gobiernos cuando tú mismo has ido a votar, a hacer unidad, a hacer mayoría para en el voto no suban esas gentes y esos candidatos a la presidencia, diputados y senadores allá y no hagan mayoría para que no aprueben esas leyes. ¿Sí? No, yo no voy a votar que nosotros nos vamos para el cielo, pues quiero decirte que Dios el Padre no tiene problema en aumentar 1000 años más para que Jesús regrese. Él no tiene problema porque Él habita en la eternidad. El asunto es aquí nosotros en la tierra, aunque todo lo que está sucediendo está anunciando que Jesús viene ya. ¿Sí? Pero mientras Él viene y aparece, a nosotros, a ti, a mí, nos conviene que en la tierra donde estamos viviendo, como te leí en Jeremías, vivamos en paz. Y entre más paz haya, mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Porque estamos viviendo aquí y entre nosotros, no solamente nosotros, nuestra familia, ¿sí? Nuestras iglesias, nuestras congregaciones, nuestros niños. Dios mío, Dios tenga misericordia. Esto es de Dios. Tienes que ir a votar, pero dirigido por el Espíritu Santo, para saber quién y te muestre el corazón. Oh poderoso, no añadas maldición a esta tierra y sal a votar dirigido por el Espíritu Santo. Estamos viendo cómo este 2020 entró con pandemia paralizando todas las naciones de la tierra. Nunca se había visto ni registrado en la Biblia que había sido un detenimiento de todas las naciones alrededor de la tierra. Esto es algo nuevo, es algo de los últimos tiempos. ¿Sí? Los volcanes se han activado desde que entró el 2020. Las inundaciones ya empezaron. Los anunciamientos de los tornados ya empezaron. Terremoto en México. De ahí ahora en estos días se pasó y hubo otro temblor en California, donde está la falla de San Andrés y donde los científicos están diciendo desde hace mucho que se está esperando ese terremoto, la cual la Baja California se desprenderá del continente junto con San Francisco, Los Ángeles y parte de la zona este de Estados Unidos y parte de la zona del Pacífico de México se desprenderá del continente. Terrible, ahora hubo ese terremoto de 6 puntos y feria de grados, ¿sí? Las langostas que estaban en África ahora ya vinieron para Brasil y Argentina. Terrible, pestes anunciando masas negras, como si fuera una nube llena de agua cargada en negra. No, son langostas llegando a tragarse todos los árboles, todo lo verde, todas las cosechas. Quiera Dios que los juicios después caigan después del rapto de la iglesia, como lo decía el evangelista Gigi Ávila, el cual Dios me dio. A Dios sea la gloria y la gracia a mi Señor Jesucristo. Me dio el honor de recibir a mi Señor Jesucristo en público en una de las campañas del evangelista Gigi Ávila allá en la ciudad de San Francisco, California, por los años 92, cuando yo tenía 13 años. Y Él oró por nosotros y fue cuando yo experimenté el poder de Dios tremendísimo y unas visiones tremendísimas que Dios me regaló. A Dios sea la gloria. Y Él decía que quiera Dios que estos juicios caigan después del rapto de la iglesia, amada persona. Pero esto que se está viendo, y si esto se aprueba en esta nación de República Dominicana, ¿para qué provocar
que se aceleren los juicios. ¿Para qué provocar? Y aún así te quieres quedar para no ir a votar, que porque eso es del diablo. Tú, pueblo de Dios, tienes que ir a votar para hacer unidad y mayoría, para que no suba esa gente al poder. Y dirígete en el Espíritu Santo, que Él te dirija. No, amada persona, que ustedes no saben lo que es un juicio de Dios. Yo ya experimenté uno allá por Rockport, en Texas, hace un par de años atrás, donde llegó un huracán tremendísimo y salimos huyendo para San Antonio, Texas, nosotros de ahí, de la iglesia, con la casa pastoral. El pastor no estaba porque andaba de vacaciones con su hija allá a Israel, y agarró a la pastora sola y a nosotros. Se había hecho una convocatoria para orar allí, para que Dios tuviera misericordia y desviara el huracán, pero no, como el gobierno decretó, el juez, que se evacuara la ciudad entera de ahí de Rockport, entonces ni oración se hizo. Cada quien se subió en sus carros, echó sus cosas, las que pudo echar, y vámonos. Hizo un desastre, barrió con los árboles, era algo terrible, barrió con todo, era algo que daban ganas de llorar, y muchos hasta llegamos a llorar. Era algo espantoso, pero quiero decirte que no es algo bueno que un huracán, que un terremoto, que nada de eso. Por lo menos allá en Estados Unidos, ¿sí? Cuando nosotros salimos evacuando la ciudad entera porque iba a entrar el huracán, por lo menos tuvimos refugios donde la comida casi nos salía hasta por las narices. Se tiraban bolsas enteras de comida porque no daba abasto nuestro estómago para comer tanta comida que nos estaban llevando las otras iglesias en el refugio, allí con aire acondicionado. No, era algo nice, algo hermoso, tremendo. O sea, estábamos de vacaciones y todavía llegamos en el camino que estábamos huyendo del huracán. Llegamos a un hotel lujosísimo a hospedarnos, y todavía cuando pegó el huracán, el gobierno calificó a varios para, mientras les reconstruía su casa, los hospedó en un hotel lujosísimo, o sea, de vacaciones. Y todavía, ya que les construyó la casa nuevamente, les dio una cantidad de dinero que hasta les quedó para irse de vacaciones. Pero aquí es así, te pregunto. Por lo menos allá en Estados Unidos les encanta que caigan los juicios, porque tienen un gobierno, como en esta pandemia, que el chequecito a su casa. No, pues ¿quién la va a sufrir así? No, pues bienvenido, que me construya la casa y todavía me da un dinero que me queda para vacaciones. Buenísimo es en Estados Unidos, ¿me entiende? Por eso la gente no se arrepiente, y mejor dicho, los cristianos no se vuelven de su vida corrupta y de donde se han corrompido, porque les encanta el chequecito del gobierno de los Estados Unidos. Los tiquetes para las comidas. No, buenísimo, buenísimo, ¿me entiendes? Pero estos países donde si pega un huracán, un terremoto, te va a construir el gobierno tu casa, te va a dar así dinero, se va el agua, se va la luz, es algo espantoso, se hace pestes, empiezan y enfermedades a brotar por el hecho que no hay higiene. Los zancuderos empiezan a brotar, todo el animalero empieza a brotar, las infecciones empiezan a brotar. No hay luz por meses, no hay agua por meses. No es cualquier cosa, amada persona, esto lo de las votaciones. Tienes que ir, tú que eres ciudadano de aquí, más que te llamas cristiano. Tienes que ir a hacer unidad para que esa gente no suba y no provoque que se acelere las manos de Dios a un juicio a esta isla, República Dominicana. Esto no es un juego, amada persona. Esto no es un juego. Dios tenga misericordia. Oh, Padre mío, te necesitamos, amado Dios. ¿Cuánto te necesitamos? Cuidar nuestra vida espiritual. Está como aquellos que no
que no buscan a Dios para ser dirigidos por el Señor, que no lo buscan al Señor. Búscalo, porque Él es fiel y verdadero y está pronto a dirigirte con su Espíritu Santo para que regrese. Hay personas que no les interesa cuidar su vida espiritual, pero como hoy hay que buscar a Dios, amada persona. Señor Jesús, te necesitamos, Dios Todopoderoso. Busca al Señor. Voy a hacer una oración. Pero quiero decirte que voy a hablar este punto también, porque tuve una lucha para hablar este punto. Pero así como hay personas que no piden la dirección y toman a la ligereza este asunto de las votaciones, así hay personas que toman a la ligereza, y cristianos, la metida a juegos y ambientes masivos como plays, fútbol y cines. Pero ¿qué tiene malo el juego, play, fútbol? El juego no tiene nada de malo. El juego como deporte no tiene nada de malo. El ambiente espiritual de truanerías, de maldiciones, de demonios, de pleitos, de apuestas, de competencia. Esa, la maltratadera, de diciéndole de cosas blasfemas. Ese ambiente es el que daña tu vida espiritual. Y en los cines, cuánto demonierío no se mueve a través de películas y caricaturas saliendo, ¿sí? Donde van a las montañas altas a hacer sacrificios para que esas películas tengan éxito, instruyéndote a la hechicería, a la brujería, instruyéndote al pecado y con escenas de pornografía vivo y a todo color. Pero ahí van a meterse profetas, evangelistas, pastores, no, porque tengo que quedar bien con mi hijo. Lo tengo que sacar, a mi hijo. No, lo tengo que premiar a mi hijo porque ya está yendo a la iglesia, y estás contaminándote, estás contaminándote. Pero ahora, con el virus de la pandemia, ahí sí se cerraron cines y ahí sí se cerraron plays y se cerraron fútbol, ¿verdad? Entonces cuidas tu cuerpo físico más que tu vida espiritual, ¿verdad? ¿Verdad que ahí sí se prohibió ir por el virus? ¿Y por qué no te cuidas por el virus espiritual de que hasta blasfeman a Dios al estar allí? Y películas que están blasfemando y diciendo malas palabras contra el altísimo Dios, y tú a gusto y sentado en el cine con las palomitas y el refresco ahí pasándola de que no, eso es religioso, es fanático. ¿Y por qué eres tan religioso y fanático y no te reuniste ahora en la pandemia y el virus en esos lugares? ¿Te fijas? Dios nos ayude, amada persona. Vamos a hacer una oración. Comparte este video en cualquier plataforma que lo veas. En mi canal de YouTube, Israel Navarro Ibarra. En mi página oficial del Facebook o en el Facebook Israel Navarro Ibarra. En mi WhatsApp, +1 809 409 1978 de aquí de República Dominicana. Compártelo, le va a bendecir a muchos otras personas. Realmente se haga viral en todos los cristianos, principalmente aquí en República Dominicana, porque esto no es un juego. Lo que viene está en juego, un asunto espiritual, amada persona, y que va a repercutir en el mundo físico, como te lo he venido diciendo aquí en este video. A Dios sea la gloria, y clamemos a Dios misericordia y pidamos que Él intervenga. Si no conoces a Cristo Jesús, recíbelo como tu Señor y Salvador hoy, que esto no es un juego. Jesús viene ya, amada persona. ¿Cuánto se te ha predicado? Hoy una vez más te dice el Señor: ven a mí, porque quiero salvarte, bendecirte y librarte de la ira venidera. Y tú, amado cristiano, sal a votar. Tienes que ir. Esto no es un juego. Tienes que hacer mayoría. Pide la dirección del Espíritu Santo de Dios y oremos a Dios. Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Te recibo como Señor y Salvador. Guíame con tu Espíritu Santo. Y oramos por el gobierno. Oramos, Señor, que no permitas que suba alguien que nos vaya a dar en la torre, Señor, a todos. Dios mío, no lo permitas, Señor.
ten misericordia de nosotros, ten misericordia de República Dominicana, Padre omnipotente. Guía a tu pueblo a ir a ser mayoría en las votaciones, Dios, para que no suba esa gente que está a favor de lo abominable y que hacen pecados de muerte. Gracias, Padre omnipotente, alama, sella de alaba. Líbranos de toda venganza, cúbreme y cúbrenos con tu sangre preciosa. Líbranos del maligno, de tu acechanza, del infierno, de personas enemigas, Señor, aún ministros que oran en contra de nosotros, Señor, con oraciones hechiceras. Padre, corra tu palabra sin tropiezo. Llénanos de ti, líbranos del mal, de todo accidente, percance, torpeza. Padre, en el nombre de Jesús, y una vez más, no permitas, Dios, que suba a la silla presidencial ni a diputados y senadores alguien, Señor, que esté a favor, Dios mío, del feminismo, Señor, del matrimonio, del igualitario, del aborto y de toda cosa abominable que desate y que tú mismo, Jehová, has cerrado, has borrado y has barrido naciones de la faz de la tierra por causa de ello. Dios, ten misericordia en el nombre de Jesús y concédenos, Señor, estar preparados para la venida eminente y pronta de tu Hijo Jesucristo. Jesús viene ya. Amén.